Ener Valencia sería el segundo futbolista ecuatoriano que firma por Boca Juniors. Hoy, 7 de agosto de 2026, se cumplen exactamente 32 años del último partido oficial de Raúl Pavo Noriega con Boca Juniors. ¡Qué casualidad! Aquel partido fue el 7 de agosto de 1994 contra Lanús. Desde ese día, ningún otro futbolista ecuatoriano volvió a jugar con la camiseta de Boca. Y se espera que eso se acabe muy pronto. Ener Valencia sería apenas el segundo ecuatoriano en toda la historia en vestir la azul y oro. Pero antes de que esto se concrete, entendamos un poco de nuestra historia. ¿Quién fue Raúl el Pavo Noriega y cuánto tiempo jugó para Boca? Raúl Noriega era defensor central, figura de Barcelona Sporting Club y seleccionado ecuatoriano. Venía de formar parte de aquella tri que terminó cuarta en la Copa América de 1993, incluso marcando un gol ante Venezuela. Boca lo llevó desde Barcelona ese mismo año, inicialmente por pedido del entrenador Jorge Jabeguer y posteriormente también jugó con César Luis Menotti. Y no fue para simplemente tomarse una foto, jugó 24 partidos oficiales con Boca, 22 como titular y 6 por Copa Libertadores. Además integró el plantel campeón de la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993, pero eso sí hay que decirlo, su paso tampoco terminó convirtiéndose en una historia espectacular. Boca atravesaba un momento complicado y la propia base histórica del club señala que la presión terminó pesando en su salida. Y esto sirve para entender dónde se está metiendo Ener Valencia. Boca no es solamente un club popular más de Argentina, estamos hablando del gigante de América. El propio club contabiliza 74 estrellas y 22 títulos internacionales, entre ellos 6 Libertadores y 3 Copas Intercontinentales. Ahí jugaron Maradona, Riquelme, Palermo, Bataglia, Tevez, y la Bombonera no tiene mucha paciencia con nadie. Ahora, Boca tampoco ficha a Ener para hacernos un favor a los ecuatorianos, ellos necesitan un 9. Edinson Cavani terminó su contrato y se marchó en junio. Adam Barreiro todavía no ha podido jugar esta temporada por una lesión en la espalda, y el máximo goleador de Boca en el año, Miguel Merentiel, lleva apenas 5 goles en 16 partidos. Por eso se fueron a buscar experiencia y consiguieron a Ener como agente libre. Y tampoco es que llega completamente acabado como algunos quieren vender. En su última temporada con el Pachuca hizo 8 goles en 22 partidos, fue el segundo máximo goleador del equipo y cerró sus 2 etapas en México con 26 goles en 47 partidos oficiales. Pero hay que contar también la otra mitad de la historia. Tiene 36 años y viene de un mundial donde fue titular en los 4 partidos de Ecuador y no hizo ningún gol. Y después de todo lo que pasó con la selección en esta Copa del Mundo, hay muchísima gente en el país que está enojada con él. Eso también es una realidad y se ha visto reflejado en las redes sociales. Por eso, para mí, Boca llega en un momento perfecto para Ener. No para borrar las críticas, para responderlas con fútbol. Porque su récord con Ecuador, sus mundiales y todo lo que hizo en su carrera ya están escritos. Pero en Boca el currículum no entra a cabecear los centros, tiene que hacer goles. El club ya comunicó su llegada, hoy estaría aterrizando en Buenos Aires, mañana tiene previsto los exámenes médicos y posteriormente firmar por 18 meses. Hace exactamente 32 años el Pavo Noriega cerraba la primera historia ecuatoriana en Boca. Hoy Ener Valencia empieza la segunda. Y probablemente también una de las últimas grandes oportunidades de su carrera para demostrar que todavía está para competir en un gigante. ¿Le alcanzará para Boca? Esa respuesta ya no la dará su historia, la tendrá que dar en la cancha. Vamos, Ener, yo nunca me bajé de tu barco. Confianza sí. Noticias del fútbol ecuatoriano. Número 1. Nacional quiere salvarse. Y es que el día de ayer el club criollo se enfrentaba el 9 de octubre y logró conseguir una importante victoria, dando así esperanzas a su hinchada de no descender a segunda categoría. El Nacional está atravesando uno de sus momentos más críticos de su historia, ya que presenta deudas millonarias y las nuevas directivas no han podido pagarlas ni solventarlas. Deja tu like y comparte si te gustaría que el Nacional se salve. Y si te gusta el fútbol ecuatoriano y te gusta estar informado de estas noticias, te invito a que me sigas. Me ayudarías un montón. Número 2. Ener llega a Argentina. Así lo han reportado medios argentinos y medios nacionales, en donde confirman que el ecuatoriano estaría llegando ya a suelo argentino el día de hoy para así firmar por el Boca Juniors el sábado. Su llegada a uno de los importantes clubes de América ha generado controversia, ya que algunos aprueban su llegada, mientras que la gran mayoría critica su fichaje. Nuevo refuerzo, Ener Valencia, ecuatoriano. Mandale un mensajito ahí, dale bienvenido. Número 3. Ecuador jugará la Kirin Cup. La FEF confirmó que la selección ecuatoriana se enfrentará a Japón en la Kirin Challenge Cup. El ganador de esta etapa podría enfrentarse en la final a Paraguay o Nueva Zelanda. El partido está programado para el 5 de octubre. En ese momento se espera que ya la Tri contará con su nuevo entrenador, quien será el encargado de anunciar ya a los convocados. El Milan le vio las huevas a Pervis Estupiñán y ahora no se sabe qué va a pasar con su futuro. Y es que sí, mi gente, la novela de Pervis Estupiñán continúa. En un principio el ecuatoriano no iba a continuar en el Milan y tenía todo arreglado para llegar al Aston Villa. Con un entrenador que conoce, en una liga que conoce, se esperaba que sea un buen destino para el tricolor. Sin embargo, Rubén Amorín, entrenador del Milan, dijo no se va porque quiero analizarlo. Y obviamente el Aston Villa pues se enojó con todo esto, no le gustó como a nadie que lo tomen como segunda opción y de hecho ya contrató a un nuevo jugador en esa posición, a Matteo Ruggeri. Con esto queda completamente descartada la posibilidad de Pervis Estupiñán al Aston Villa. Y de última hora, ahora el mismo entrenador Rubén Amorín ha colocado a Pervis Estupiñán en la lista de transferibles, es decir, el Milan nuevamente ya no quiere a Pervis Estupiñán y está buscando el equipo. Ya se cayó lo del Aston Villa, habrá que ver qué es lo que pasa, cuál es el otro interesado. Me parecía que lo mejor para Pervis Estupiñán era el Aston Villa, por el entrenador, por la liga, por el equipo que es, pero el Milan le vio las huevas y le jugó de lo lindo a Pervis Estupiñán y ahora estaremos expectantes para conocer el futuro del ecuatoriano, que no va a ser en el Milan. Ecuador podría ganar su primer título. En la fecha FIFA de octubre, Ecuador disputará las semifinales de la Copa Kirin. Para los que no sepan, esta copa es organizada por Japón desde 1978, pero desde el 92 la juegan selecciones. Ecuador fue invitado a participar a la Copa Kirin de este año, donde enfrentarán en las semifinales a Japón. La otra semifinal es entre Panamá contra Nueva Zelanda, y lo que da risa es que todos menos Ecuador ya saben que es jugar una final. Japón viene como la potencia asiática del momento, teniendo 4 copas asiáticas. Panamá como la vigente subcampeona de la Liga de Naciones de CONCACAF. Nueva Zelanda viene como el campeón de Oceanía, y Ecuador pues viene de perder con
México en el Mundial. Si Ecuador le gana a Japón, enfrentaría el 5 de octubre a Panamá o a Nueva Zelanda, así que este podría ser el primer título internacional que podría ganar esta generación ecuatoriana, que pese a su plantilla, no ha disputado ni siquiera una semifinal de Copa América. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Ecuador la gane? Me equivoqué con Kendry, pero con Ener será diferente. Cuando Kendry llegó a River, la ilusión era muy grande y terminó decepcionando, pero Ener no es Kendry. Ener Valencia es resistido injustamente a nivel selección, pero en clubes no hay duda, esto le da la razón a Boca. Y no jugó en cualquier equipo, en Tigres y Pachuca lo aman y hablamos de dos gigantes de México. En el Fenerbahce turco también se fue siendo campeón y ni hablar de lo que generó en el Inter de Porto Alegre, anotando más de 30 goles. Además, jugó 3 años en la Premier, ahora ya quizá lo normalizamos, pero no es para cualquiera. La prensa argentina en su mayoría se refiere a Ener Valencia como un delantero de primer nivel y está bien que así lo magnifiquen y que así lo valoren a un delantero que es el más importante de la selección de Ecuador. La cabra jugará en Boca Juniors, pero el desafío es mucho más grande, poner la bandera ecuatoriana en un territorio en donde a la mayoría le ha pesado y no han podido mostrar sus condiciones. Dicen que en Argentina se juega con huevo y corazón, además con una presión enorme, pero Ener ya está acostumbrado a eso, porque siempre jugó bajo presión y en equipos gigantes. Lamentablemente hay mucha gente esperando que le vaya mal, pero a sus 36 años tiene una nueva chance y quizá la última de demostrar por qué es el delantero más importante en la historia del país. ¿Cómo creen que le irá a Valencia en Boca? Déjanos tu comentario, esto lo viste en Federación Postera. Coral, la lista completa y más barata en regreso a clases. Y por cada $20 de compras, puedes ganar un bono de $100. Hay deportes que se juegan y hay deportes que representan a todo un país. La Liga Nacional de Ecuador y Banco Guayaquil está llevando cantidades increíbles de gente a los coliseos, demostrando que esta pasión está más viva que nunca. Son 16 equipos compitiendo, nuevas ciudades que se suman como sedes y miles de aficionados conectándose con un deporte 100% ecuatoriano. Aquí cada punto levanta al público, cada salvada se celebra con el alma y cada partido se vive como una verdadera fiesta. Por eso, revisa cuándo llega la Liga Nacional a tu ciudad, invita a tus amigos y acompáñanos desde las gradas. Tienes que vivir esta experiencia en persona, porque el Ecuador es barrio, es tradición, es familia y obviamente es orgullo nacional. Liga Nacional Ecuador y Banco Guayaquil. El Ecuador no se explica, se siente. Ven a vivirlo. ¡Vamos! Las noticias del fútbol ecuatoriano del día de hoy. Ener Valencia ya está viajando a Argentina para unirse a los trabajos con Boca Juniors. Pasar chequeos, firma de contrato y presentación de manera oficial o nuevos refuerzos en Eice. El Sevilla ha descartado completamente el fichaje de Patrick Mercado por sus problemas físicos. Se dice que esta operación estaba rondando los 6 millones de euros, pero actualmente está descartado. Patrick Mercado ya no irá al Sevilla. Jeremy Sarmiento fue titular y jugó 64 minutos en la victoria del Middlesbrough 1-0 que sigue vivo en la Carabao Cup. Jeremy Sarmiento y una participación interesante. Con esto ya está. Estas salían las noticias del fútbol ecuatoriano del día de hoy. La Tri ya tiene fechas y rivales. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la gira asiática que marcará el debut del próximo entrenador de la selección. El 24 de septiembre, Ecuador visitará Corea del Sur, en el primer examen del nuevo proceso. Después, la tricolor viajará a Japón para disputar un torneo amistoso internacional. Y el 1 de octubre enfrentará a la selección japonesa. Y si avanza, el 5 de octubre jugará la final contra el ganador del duelo entre Panamá y Nueva Zelanda. 3 partidos, 3 pruebas exigentes y el comienzo de un nuevo ciclo para Ecuador. Pero la gran pregunta es que, ¿quién será el entrenador que lidera ese nuevo capítulo de la Tri? La nueva era de Ecuador ya tiene fecha y comenzará en Asia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que la Tri realizará una gira por Asia durante la fecha FIFA de septiembre y octubre. El primer compromiso será el 24 de septiembre frente a Corea del Sur, un amistoso internacional que marcará el inicio de la preparación de Ecuador para las eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Además, para esa fecha, la selección ya debería tener nuevo director técnico, ya que la FE continúa definiendo quién será el encargado de liderar este nuevo proceso mundialista. Posterior a este primer partido amistoso, el 1 de octubre, Ecuador enfrentará a Japón en las semifinales del Kirin Cup 2026, uno de los torneos amistosos más prestigiosos del continente asiático. Si la Tri consigue la clasificación, disputará la gran final el 5 de octubre frente al ganador de la otra semifinal. Si no avanza, jugará el partido por el tercer lugar ese mismo día. Será una gira muy importante para comenzar a construir el camino hacia el Mundial 2030 y la Copa América 2028, enfrentando a selecciones de gran nivel. Y desde aquí también lanzamos un mensaje. Si alguna marca quiere llevarnos a Japón para cubrir de cerca a la Tri y mostrar todo lo que ocurre desde allá, estamos listos para vivir esta aventura junto a ustedes. ¿Es Ener Valencia la solución en el ataque de Boca? Yo no sé qué vienen pensando las directivas, especialmente la presidencia, y todo lo que encumbre la encopetada dirigencia de Boca Juniors. No podemos negar que Ener Valencia es un jugador con una trayectoria increíble en Europa, en Inglaterra en especial, también estuvo en Fenerbahce, en México, goleador con 235 goles, si no estoy mal, me pueden corregir, goleador en su selección, creo que es el máximo goleador también, es un jugador referente para el fútbol ecuatoriano, que no tuvo un buen mundial, y desde ahí es donde yo parto.
y de muchas cosas más en especial. Porque Boca realmente necesita es un killer. Boca necesita es un goleador, una sangre joven que le aporte al equipo. Estaba leyendo y las directivas, y lo que más o menos llama la atención es cómo en el momento que se enfrentó hacia River tuvo esa gallardía y tuvo esa sangre fría para anotar, ¿no? Pero eso no es suficiente para estar en Boca, y especialmente no quiere decir que Ener Valencia no tenga las cualidades para estar en uno de los equipos más importantes de Sudamérica para mí. Pero el tema es que la edad que tiene Ener Valencia, a mi consideración, no es lo oportuno que requiere la sangre de Boca hoy en día. Boca no se puede estar llenando de jugadores, ya nos pasó con Cavani, ha pasado con varios jugadores. Boca requiere sangre nueva, jugadores, y realmente un killer, que es el problema que está teniendo el director técnico hoy, un 9 que realmente se encaje. Porque es que Boca viene de capa caída hace mucho tiempo. Le gana a O'Higgins, obviamente por Copa Sudamericana, pero Boca no es el equipo rimbombante de las épocas que nos tenía acostumbrado a Libertadores, a estar arriba. De pronto llega, pero no de la manera como estamos acostumbrados. Recordemos lo que hizo en el Mundial de Clubes, ¿no? Que para mí fue uno de los osos y los equipos que decepcionaron en este Mundial. La conclusión es que, no sé qué ustedes qué opinan, ¿es Ener Valencia la solución al ataque de Boca? Déjenme sus comentarios en esta edición que hacemos de Más Latinos Deportes. Lo van a echar por no saber jugar un amistoso. El Milan ha vuelto a poner a Pérez Estupiñán en venta gracias a esta fuerte entrada. Sí, hoy el Milan presentó su nueva camiseta con Pérez Estupiñán, pero no solamente van a vender a la camiseta, ya que a pesar de que Amorim, el técnico del Milan, bloqueó el traspaso de Pérez a la Premier League porque quiere darle una oportunidad más, pero en el clásico de pretemporada viene Pérez Estupiñán en la última jugada del clásico y mete este rodillazo. Además que había hecho un flojo partido, de hecho la jugada del gol del Inter fue por culpa de él, no defiende. Y además la gente en Italia se enojó mucho con Pérez Estupiñán, por lo que Pérez ha solicitado su salida del Milan y el Milan lo ha vuelto a poner a la venta. Pero ahora hay que ver si el Aston Villa lo sigue queriendo a Pérez Estupiñán, porque el Villa ya hizo contrataciones. ¿Dónde terminará Pérez Estupiñán? Pero bueno, el sábado quizás podemos ver su último partido con el Milan, justamente contra el Chelsea, Moisés Caicedo. ¿Cómo terminará? Así como estás viendo Ener Valencia a Boca Juniors. Y es que hasta Davos Eney se lo confirma. Se viene el último baile de Ener Valencia por un equipo top. Y se viene el segundo yo soñé que ganaba la Libertadores con Boquita. Según Riquelme, ya lo tiene casi enganchado a Ener Valencia de que va a llegar al Boca Juniors para esta temporada 2026. Después de un final un poco agridulce con la selección ecuatoriana, Ener Valencia parece que tendrá su último baile por el fútbol sudamericano. Pero ¿tú qué opinas? ¿Cuántas puteadas va a tener Ener Valencia este año con la hinchada de Boca? Ecuador tiene una deuda pendiente con Japón. La Tri se prepara para enfrentar al conjunto nipón el próximo 1 de octubre en territorio japonés. Esto como parte de su gira internacional por Asia. Pero hay un dato que llama la atención. Ecuador nunca ha derrotado a Japón en selecciones absolutas. Se enfrentaron 4 veces. Japón ganó 3-0 en el 95, 1-0 en el 2006. Se volvieron a encontrar en la Copa América del 2019, en donde igualaron 1-1. Y en el 2022, en el último amistoso previo al Mundial de Qatar, empataron 0-0. Ahora la Tri buscará conseguir su primera victoria ante los samuráis azules y así comenzar con fuerza su nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. ¿Podrá Ecuador romper la historia ante Japón? Y podría ser histórico. Desde 2015 hasta hoy, Ecuador Sub-17 ha clasificado a 4 de los últimos 6 mundiales. ¿Casualidad? Para nada. En 2023 ya avisó siendo subcampeón sudamericano, pero lo que se viene ahora puede ser incluso más grande. Porque esta vez no hay una sola estrella. Hay un equipo completo, sólido y con jugadores que ya apuntan a la élite. Y eso cambia todo. Este 2026 pinta para algo serio, muy serio. Si te gusta el fútbol de verdad, esto es imposible perdérselo. Ver a los Quintero y Johan Martínez antes de llegar a Inglaterra es algo único. Y seguirme también, únete a la pelota crack. El peor error del Sevilla, acaba de cometer un grave error, acaba de rechazar a la joya ecuatoriana Patri Mercado. Patri Mercado de Independiente del Valle, el mejor jugador de la Liga Pro del año pasado, ya tenía un acuerdo para ser nuevo jugador del Sevilla. Pero lamentablemente después de llegar a un acuerdo, Patri Mercado sufrió una grave lesión. Y ahora por culpa de esa lesión desde España se acaba de confirmar, Patri Mercado no será jugador del Sevilla Fútbol Club. Aunque el Sevilla Independiente del Valle oficializaron un preacuerdo por el ecuatoriano, pero finalmente no se cerrará por su grave lesión de rodilla. Un traspaso con un costo de 6 millones de euros, que para mí la verdad lo valía. Porque todos conocemos el nivelazo que ya demostró Patri Mercado y que creo que yo y muchos ecuatorianos lo pedíamos para la selección. Y creo que nos hizo mucha falta porque tranquilamente pude haber jugado por el lugar de Kendry Páez y lo hubiera hecho muy bien en el Mundial. Por eso estoy seguro que el Sevilla acaba de cometer un grave error, porque estoy seguro que cuando Patri Mercado regresa a las canchas va a tener muchas ofertas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sabías que el máximo goleador de la selección de Ecuador estuvo a punto de abandonar el fútbol por falta de oportunidades? Esta es la historia de Ener Valencia. Ener Humberto Valencia nació el 4 de noviembre de 1998 en San Lorenzo, Esmeraldas. Creció en una familia humilde y comenzó jugando en Caribe Junior. En el 2008 llegó a las divisiones
formativas del Club Sport Emelec, donde incluso dormía en las instalaciones del club porque no tenía recursos para vivir en otro lugar. En el 2014 llegó su primera experiencia internacional en el Pachuca de México, donde solo necesitó un torneo para convertirse en el goleador de clausura con 12 tantos en 17 partidos de la liga. Ese nivel le abrió las puertas para Europa. Con Ecuador escribió su nombre en la historia, debutó en el 2012 con los colores de la Tri y hoy es el capitán y máximo goleador histórico en la selección de Ecuador con 49 tantos en 105 partidos. Fue la gran figura de Ecuador en los mundiales de Brasil 2014, donde aparece el apodo de Superman. Frente a Francia empatamos 0-0 y Qatar 2022 marcando 3 goles en cada edición. En Qatar anotó un doblete en el partido inaugural frente al anfitrión. Más de 570 partidos acumula en su carrera profesional, más de 180 goles oficiales, títulos en Ecuador y México, una carrera en Inglaterra, Turquía y Brasil y un legado imborrable con la camiseta de la selección de Ecuador. Porque hablar de Ener Valencia no es solo hablar de goles, es hablar de perseverancia, sacrificio y uno de los mejores futbolistas que ha dado el país. Hoy tendrá un nuevo reto y escribir su historia propia en el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Es un hecho, Ener Valencia firmará con Boca Juniors, pero ¿qué dicen sobre su llegada? Valencia, con 36 años, recién salido del Mundial 2026 con Ecuador, sin equipo libre en el mercado y de repente Boca Juniors toca la puerta. No fue el primer club que sonó, Talleres de Córdoba lo quiso, hasta Sampaoli lo pidió. También se habló de un posible regreso a Emelec, pero Boca aceleró y se lo llevó. La razón, Vareiro, el 9 titular de Boca, está lesionado y aparentemente no volvería pronto. Boca necesitaba un killer ya, y ahí apareció el máximo goleador histórico de la Tri. Aquí un dato importante, Valencia se convierte en apenas el segundo ecuatoriano en la historia en vestir la camiseta de Boca. El único antes que él fue Raúl Pavito Noriega en 1994. 30 años después, otro ecuatoriano llega a la Bombonera. Pero ¿qué dicen en Argentina? Hay partes divididas. Primero que llega con jerarquía tras haber pasado por la Premier, Fenerbahce, México y disputar mundiales con Ecuador. Pero también hay dudas. Tiene 36 años y en su última temporada en Pachuca no fue una máquina de hacer goles. Incluso la prensa argentina destaca que su participación en el mundial no convence del todo su llegada. Y ahora, la pregunta que se hacen los hinchas eneises es simple. ¿Llega para tapar un hueco o para marcar diferencia en la delantera? Ahí los dejo. Lo cierto es que tiene contrato hasta diciembre del 2027. Firma este fin de semana y con esto Ecuador vuelve a tener bandera en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y para algunos del mundo. ¿Y tú qué crees? ¿Ener la romperá en Boca o deja dudas su fichaje? Los leo en los comentarios. Fricio Caicedo llegó a Miami persiguiendo un sueño y acaba de cumplirlo. El defensor ecuatoriano de 18 años fue presentado como el nuevo jugador del Inter de Miami y en sus primeras declaraciones dejó claro que lo había llevado hasta Estados Unidos. Mi sueño siempre fue jugar al lado de Messi y ahora estoy acá. Fricio sabía que no sería sencillo. Llegaba desde el FC Moravia de Costa Rica, después de formarse en las inferiores de Liga de Quito, buscando dar el salto más importante de su joven carrera. Con 1,96 metros de altura, perfil zurdo y apenas 18 años, el defensor ya había representado a Ecuador en categorías juveniles y había debutado con la selección absoluta frente a Arabia Saudita. Pero faltaba algo, cumplir aquel sueño que había confesado en su presentación. Y llegó el momento. Ante Columbus Crew, Fricio fue titular. Disputó los 90 minutos y debutó oficialmente en la MLS. Y al otro lado estaba él, Lionel Messi, el mismo jugador que Fricio había dicho que soñaba con tenerlo como compañero. 18 años, un debut en la MLS y un sueño cumplido junto a Messi. ¿Hasta dónde crees que va a llegar el ecuatoriano? Aquí en Doble5 te leemos. Y sí, muchachos, ¿cómo les fue a los últimos delanteros en Boca y Ener Valencia los va a superar? Así es, muchachos, vamos a ver si con este video logramos saber si Ener Valencia va a superar a los últimos delanteros en Boca y no te olvides de seguirme. Arranquemos con Carlos Bueno, que jugó 10 partidos, metió un gol y una asistencia, terrible. Seguimos con Santiago Silva, 55 partidos, 19 goles, 6 asistencias, este sí está más o menos bien. Seguimos con Orlando Gaona Lugo, jugó 16 partidos, 0 goles, 2 asistencias, este sí está terrible. Seguimos con Nicolás Lodeiro, que marcó 11 goles y 14 asistencias en 51 partidos, está más o menos ahí. Seguimos con Edwin Cardona, que marcó 18 goles y 21 asistencias en 92 partidos, a pesar de que hayan sido tantos partidos. Al principio sí le fue muy bien, pero después fue bajando, fue muy irregular. El siguiente que tenemos es Sebastián Villa, que en 176 partidos tuvo 29 goles y 34 asistencias, está más o menos bien. Después ya lo extrafutbolístico da igual, esos son sus números. De ahí tenemos al que muchos le tenían fe, yo le tenía mucho fe al venezolano Jan Hurtado, que al final no terminó funcionando tanto. 18 partidos, 2 goles, 1 asistencia, poco mal. De ahí seguimos con Oscar Romero, que en 65 partidos marcó 4 goles y 14 asistencias, está más o menos. Aquí sí uno que avalamos todos, muchachos, por favor, me pongo de pie. Miguel Merentiel, el uruguayo, en 170 partidos marcó 57 goles y 18 asistencias. No son números de crack, pero sí de un jugador bueno y que cumplió. Por cierto, él sigue en Boca. Tenemos el siguiente, que se acaba de despedir hace nada. En 81 partidos hizo 28 goles y 4 asistencias. Tuvo una temporada buena, y las demás sí horrible. Continuamos con el chileno Carlos Palacios, el Te Pusiste Nerviosa. Este es un poco más volante, pero de todas maneras lo cuento porque ha jugado mucho en la ofensiva. 37 partidos, 3 goles, 4 asistencias, también medio mal. Y ya para terminar, el gran Adán Vareiro, que por favor este sí me parece más o menos bueno. 14 partidos jugados, 6 goles, 1 asistencia, está bien. Ahora, nuevo fichaje de Ener Valencia y hay que ver si logra batir esos números o incluso duplicarlos. ¿Ustedes creen que le va a ir bien a Ener Valencia? Si es así, díganme en los comentarios, y si falta algún delantero también díganme. Ener Valencia emprendió viaje rumbo a Buenos Aires para ser presentado como nuevo jugador de Boca Juniors. El jugador habló justamente sobre este reto importante en su carrera y sobre el diálogo que tuvo con el presidente del club, Juan Román Riquelme. Sí, gracias a Dios se ha dado una linda oportunidad.
una oportunidad que me ilusiona mucho, esperemos hacer las cosas bien. Por lo que es Boca. Yo creo que diciendo Boca ya no hay muchas cosas para acotar, lo que ha sido Riquelme para el fútbol y ahora como dirigente, entonces que él que hable así, que pueda darte por lo menos una palabra de aliento, conmigo ha hablado mucho, así que eso te deja una responsabilidad mucho mayor y esperemos estar a la altura. También confesó por qué no llegó a Emelec y esto fue lo que dijo. Y nuestro objetivo era seguir en el extranjero. Por ahí hubo propuesta de Emelec, la verdad que con el presidente hablé mucho, le agradezco a él por abrirme las puertas, la verdad que se portaron muy bien y como dije al principio me dolió decirle que no a Emelec, pero por temas conmigo familiares se había decidido continuar afuera. Éner Valencia llegará en la madrugada del día sábado, se someterá a los chequeos médicos y firmará por 18 meses. Adicionalmente, estará presente en el partido entre Boca y Vélez en la Bombonera. Informó para el canal del fútbol Kevin Suárez Avilés. Éner Valencia rumbo a Argentina. Es que sí, gente, el delantero ecuatoriano estuvo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil para emprender su rumbo a Buenos Aires para sumarse al cuadro de Boca Juniors. Llegará hoy en horas de la noche, madrugada, Dios mediante, y mañana tendrá los exámenes médicos en el cuadro Ceneice y si todo marcha bien, firmará el contrato con Boca. Pero justamente para los medios que fueron al aeropuerto, y esto fue lo que le dijo a la fanaticada de Boca y lo que representa para él jugar en el cuadro Ceneice. Escuchemos. Y nada, al hincha de Boca decirle que voy a dar todo de mí, todo lo que tengo para poder lograr esos campeonatos que nos tracen. Viéndolo desde afuera, te das cuenta de todo lo que genera. Ahora vamos a tener la oportunidad de estar de dentro, vamos a trabajar bien, a prepararse bien para estar a la altura, como digo, de lo que te exijan. ¿Cómo creen que le vaya a Éner Valencia? Como bostero, hinchas de Boca y ecuatorianos, los leo en los comentarios. Y si eres nuevo, te invito a seguirme para más contenido. Fuerte abrazo. Pervis Estupiñán podría tener un compañero campeón del mundo. El Milan de Pervis Estupiñán presentó una oferta a Boca Juniors para fichar al mediocampista argentino Leandro Paredes. El campeón del mundo con Argentina podría cambiar de equipo y convertirse en nuevo compañero del lateral ecuatoriano en la Serie A. De concretarse la operación, el Milan sumaría experiencia, jerarquía y un futbolista acostumbrado a competir al más alto nivel. ¿Te gustaría ver a Pervis y Paredes compartiendo equipo en el AC Milan? Jorge Célico respalda a Éner Valencia. El entrenador argentino no dudó en elogiar al capitán de la Tri. Boca se va a encontrar con un jugador interesante. Jorge Célico destacó que Éner Valencia tiene la experiencia suficiente para afrontar un desafío tan grande como vestir la camiseta de Boca Juniors. Además, resaltó una de las mayores virtudes del goleador ecuatoriano. Es un muchacho acostumbrado a lidiar con situaciones de estrés. Un respaldo importante para el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, quien sigue generando expectativas en esta nueva etapa de su carrera. ¿Crees que Éner Valencia triunfará con Boca Juniors? Éner Valencia se prepara para vestir la camiseta de Boca Juniors. Soy Fabricio Coronel y tengo más detalles en los 3 impactos deportivos de El Universo. Éner Valencia llegará este viernes a Argentina para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano se realizará los chequeos médicos el sábado 8 de agosto y si no existen inconvenientes será presentado oficialmente como refuerzo del conjunto Ceneice. El atacante de 36 años firmaría un contrato por 18 meses tras quedar libre del Pachuca. La FIFA reconoció errores tras el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise. El organismo admitió que la propuesta para vender participaciones de competiciones como el Mundial debió gestionarse de otra manera y ofreció disculpas a sus federaciones miembros. La iniciativa fue retirada luego de la fuerte oposición de varias confederaciones, entre ellas la Conmebol. Barcelona podría quedar eliminado de la Copa Ecuador por una presunta alineación indebida. Liga de Portoviejo confirmó que presentará un reclamo formal ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la participación de Eric Mendoza en el duelo de octavos de final. La FEF deberá analizar el caso y determinar si existió una infracción reglamentaria. ¿Quién es mejor históricamente, Edinson Cavani o Éner Valencia? Vamos a los datos. En Europa no hay debate. Cavani dominó con más de 250 goles. Éner tuvo un paso más discreto. Anotó 72 goles en Europa. En palmarés, el uruguayo destroza el marcador con más de 20 títulos. El ecuatoriano suma 8 en su carrera. Ojo con las selecciones. Cavani hizo 58 goles con Uruguay, pero Éner es el máximo goleador histórico de Ecuador con 49. Ahora con la llegada de Éner a Boca, ¿podrá el ecuatoriano superar la huella de Cavani en la Bombonera? Ecuador busca técnico para su selección. Han sonado el nombre de 2 entrenadores internacionales muy reconocidos además para dirigir a la selección nacional, Walid Regragui y Roberto Martínez. Hablar del técnico Regragui. ¿Quién es Regragui? Es un técnico que sí tiene argumentos futbolísticos y participación internacional porque dirigió a la selección de Marruecos en el Campeonato Mundial de Qatar en el 2022, teniendo una destacada actuación porque terminó en el 4º lugar, señoras y señores, perdió solamente en semifinales frente a Francia y allí se quedó. Pero además tiene la Copa Africana de Naciones. Es decir, es un técnico que sí tiene trayectoria y tiene éxito. Pero esto es una cosa. Otra cosa será si es que Regragui fuera elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Tendrá una identificación con la idiosincrasia ecuatoriana? ¿Conocerá cómo reacciona la hinchada ecuatoriana y cómo se mete en el gusto del hincha ecuatoriano? También suena el nombre del español Roberto Martínez. Tiene trayectoria internacional mundialista además. Estuvo en el último Campeonato Mundial 2026. Allí estuvo dirigiendo a la selección de Portugal.
pero además de una muy buena participación, tuvo una actuación destacadísima al ganar la Copa Europea de Naciones, señoras y señores. Ya ganar la Liga Europea de Naciones ya es hablar realmente de un torneo internacional de muchísima categoría. Muy bien, esos son los nombres de los entrenadores que han sonado, Regragui y Martínez, ya los conocemos, pero la pregunta que yo me hago realmente y que les hago a ustedes es, ¿necesitamos de un técnico internacional en la selección ecuatoriana de fútbol? Me parece que no estamos entendiendo muy bien el mensaje que hoy por hoy da el fútbol moderno, ¿sí? ¿Quiénes son los últimos campeones del mundo? Argentina, en Qatar 2022, el técnico Lionel Scaloni. Y el último campeón España, con De La Fuente. Vayan a ver un poquito de dónde salieron los dos. ¿En dónde dirigió Scaloni anteriormente? ¿Acaso fue campeón del mundo? ¿Acaso fue campeón de grandes ligas? ¿Acaso dirigió ya en mundiales anteriormente? ¿De dónde sale De La Fuente? Pasó cerca de, no sé, 11, 12 años aproximadamente sin trabajo De La Fuente en España. Dirigía en las formativas del Sevilla. Y fue contratado en la Federación Española de Fútbol, en la Real Federación Española de Fútbol, para dirigir formativas. Tanto Scaloni como también De La Fuente salen de formativas, salen sin haber dirigido anteriormente, sin tanto título, sin tanto nombre. Y algo aún más importante, son de su mismo país. Scaloni es argentino y dirige a Argentina. De La Fuente es español y dirige a la selección de España. Menos mal quedan unos días todavía de tiempo como para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol escoja bien, mire bien. Además, no es solamente cuestión de argumentos técnicos o de triunfos o de participación internacional. Está ahí fundamentalmente la identificación que tenga con la idiosincrasia ecuatoriana. Si recibirá o no el respaldo del hincha ecuatoriano, tiene que ganarse esa hinchada para que respalde a la selección. Pero además hay otro argumento que tiene que demostrar: conocer a jugadores nuevos de Ecuador, la nueva sangre que está saliendo, la juventud nueva que va a ir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que quiere también triunfar. Esto, sumado a sus argumentos futbolísticos, a sus esquemas tácticos, técnicos, en fin. Entonces, ya sería solamente un complemento como para que tengamos un técnico de respeto en cualquier torneo internacional en el que participe Ecuador.